Viendo al invisible. Ese es el título de la lección que estamos estudiando durante esta semana. Viendo al invisible. Y es que, mis queridos hermanos, todos en esta tierra hemos experimentado momentos cruciales en los que nuestra fe tambalea. No somos los únicos en los que a veces tenemos que preguntarnos, ¿en realidad Dios me ama y está pendiente de mi situación? Algunas veces el desánimo, la tristeza, el sentimiento de soledad nos lleva a un punto en el que comenzamos a cuestionar la presencia de Dios en nuestra vida. Y es por eso que vamos a estar analizando brevemente el estudio de esta semana que nos viene hablando acerca de cómo podemos ver al invisible en los momentos más angustiosos de nuestra vida. Una de las cosas más importantes que encontramos especialmente en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1 de los textos bíblicos más hermosos, los encontramos allí precisamente en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 27, cuando habla acerca de Moisés y dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Probablemente Moisés sea uno de los personajes que mejor nos pueda enseñar cómo es posible mantener nuestra fe en alto cuando solamente podía contemplar al rey que lo iba persiguiendo a él y al pueblo de Israel, despeñaderos a un lado y hacia otro lado y enfrente el mar. Pero Moisés se sostuvo porque el invisible, el Dios todopoderoso, estaba a su lado. Muchas veces hemos sentido la presencia de Dios y hemos visto su poderosa mano actuando en nuestro favor. Sin embargo, en otras ocasiones nos es imposible sentirlo. Y no percibimos su poderosa mano, solo silencio y oscuridad. Es precisamente de esos momentos que queremos hablar en esta lección, porque es muy bonito hablar de los milagros que Dios realiza, de las cosas maravillosas que Dios hace, de cuando vemos la mano poderosa de Dios a nuestro lado. Pero es muy difícil hablar y admitir que en los momentos de mayor oscuridad en nuestra vida, la duda, la soledad y el desánimo nos inunda, y es cuando el ser humano comenzamos a preguntarnos y a cuestionarnos a la presencia de Dios en nuestra vida, y algunos van más lejos a cuestionar la mismísima existencia de Dios. Pues en esos momentos es donde más hemos de echar mano de nuestra fe y avanzar como viendo al invisible. Por fe debemos acogernos a todo el poder que Dios pone a nuestra disposición. El libro de Hebreos precisamente está escrito para fortalecer la fe nuestra en este tiempo. El apóstol hace un recuento de todos los grandes hombres que eran personas como tú y como yo, con deficiencias de carácter y con debilidades en su vida espiritual, pero que aprendieron a desarrollar la fe en los momentos de mayor angustia, en los momentos de mayor desánimo, de mayor soledad. Allí se asieron de la mano poderosa del invisible, fortalecieron su fe y siguieron adelante y vencieron como todos grandes triunfadores.
En esta lección básicamente estamos viendo conceptos como el poder del Padre, la extravagancia del Padre, cómo es que el Padre muchas veces guarda silencio y algunas veces nos da la respuesta. El poder en el nombre de Jesús, el poder de la resurrección, el poder de la ansiedad, el poder en la ansiedad, cómo podemos echar fuera la ansiedad y colocar a Cristo en su lugar, el poder en medio de la oscuridad. Vamos a ir rápidamente a analizar la extravagancia del Padre, cómo el Padre actúa en ciertos momentos de nuestra vida, mis queridos hermanos y compañeros de este estudio. A veces nosotros vamos por la vida y pensamos, si Dios me amara, seguramente haría esto o aquello por mí. Si Dios me amara, no dejaría que esto sucediera en nuestra vida. Y algunas veces ponemos a Dios en una encrucijada y queremos que Dios actúe de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero es que las cosas no funcionan así, mis queridos hermanos. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Pero nosotros, a través de nuestra consagración a Dios, debemos descubrir cuál es ese propósito que Dios tiene para mi vida, cuál es esa voluntad que Dios quiere que yo cumpla. No es que Dios tiene que adaptarse a mi forma de pensar. No es que Dios tiene que adaptarse y someterse a mi voluntad. Y no es que Dios tiene que adaptarse y someterse a mis exigencias. Él es todopoderoso. Él sin nosotros sigue siendo todopoderoso. Pero nosotros sin Él no somos nada, pues somos nosotros los que debemos someternos a su voluntad para poder conocer su propósito para nuestra vida. Una de las grandes promesas que encontramos allí en Romanos 8:31 es: si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? En 1 Juan 4:8 encontramos de que Dios es amor, pero en algunas ocasiones podemos dudar de ello. Si es amor, ¿por qué parece olvidarnos? ¿Por qué no nos da aquello que sabemos que es bueno y necesario? ¿Por qué? Mis apreciados hermanos, en Romanos 8:28 al 39 encontramos una importante lista de algunos argumentos que contiene esta cita que nos ayudan a no dudar de lo que Dios puede y quiere hacer por nosotros. Dios puede hacer que todo nos ayude para bien, aunque en el momento no parezca evidente. Algunas veces cuando una puerta se cierra, cuando alguien te rechaza, cuando no puedes alcanzar el objetivo que tienes, por lo general nos desanimamos, nos entristecemos y no queremos continuar. Pero aún así debemos entender que las respuestas que Dios da, algunas veces las vemos como negativas en el momento, pero Dios tiene la habilidad a que a través del tiempo entendamos que fue lo mejor que pudo suceder en aquel momento por amor a nosotros. Si Dios no nos negó ni aún su propio Hijo, hermanos, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Es que a veces nosotros nada más pensamos a nuestra conveniencia, por dejándonos llevar por el calor del momento difícil que estamos llevando. Pero pensemos en esto: Dios dio a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. ¿Cómo no puede ser capaz de hacer cosas grandes para vernos felices a nosotros? Cuando nosotros vemos la historia de personajes como Abraham, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, a su padre, a su familia, y en ese primer viaje solo llegaron a Padán Arán.
no lograron llegar al lugar que Dios había escogido para ellos. No alcanzaron el propósito de Dios. No lograron el objetivo de Dios. Sin embargo, nos dice que Taré y todo el resto de la familia se quedó allí, y el único que se consagró, el único que se sometió a la voluntad de Dios, el único que fue fiel a Dios, el único que dependió por la fe del Señor, fue Abraham. Y solamente él fue el que dijo: voy a aceptar ese llamado de irme a tierra desconocida, por caminos desconocidos, a encontrarme con gente desconocida, pero que el Señor me guiará. Y esa era la seguridad de Abraham. Y esa debe ser nuestra seguridad en este tiempo. No importa qué caminos tengamos que cruzar, las dificultades que tengamos que enfrentar, sin embargo, vamos de la mano poderosa de nuestro Señor. Y el Señor, muchas veces en medio del camino vamos a tener tropezones, vamos a caer incluso, vamos a hacernos daño la mayoría de las veces. Quedaremos cojos algunas veces, que no caminaremos bien. Quedaremos lastimados por los caminos pedregosos de la vida. Sin embargo, el Señor es a través de esos caminos y senderos peligrosos que va moldeando nuestra fe, que nos va enseñando su voluntad y su propósito. Por eso es que tenemos que tomarnos poderosamente por medio de la fe, de la gracia de Cristo, del poder de nuestro Padre Celestial, para poder vencer las luchas y los crisoles de la vida que a menudo tenemos que enfrentar. Si algo pidierais en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Mis queridos hermanos, dijo el apóstol Pedro en una ocasión: no hay bajo el cielo ningún otro nombre mediante el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Una de las importantes formas de entender un poco este asunto es cuando leemos en Hechos 2, cuando los apóstoles bautizaban. Dice que bautizaban en el nombre de Jesucristo. Algunos interpretan de manera errónea este pasaje y dicen: mire, ahí no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no comprenden la diferencia de que Mateo en la Gran Comisión está escribiendo en palabras dichas por Jesús las palabras que deben ser dichas al momento del bautismo, es decir, la fórmula bautismal. Y en el capítulo 2 de Hechos estamos viendo una narración de eventos en cuyos hubo bautismos. No están hablando de la fórmula de Mateo, sino del hecho de que hubo bautismos en el nombre de Jesús. Sin embargo, en griego hay una palabrita que es eis, se escribe eis, es un participio verbal que proviene de ego eimi. Y esta palabrita se traduce como en inglés es mucho más entendible porque significa into, o que quiere decir en español dentro de. Y cuando hablamos de que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, lo que está diciendo es que fueron introducidos dentro de los que portan el nombre de Jesucristo en su vida, o dentro de Cristo, dentro del poder de Cristo, dentro de la gracia de Cristo, dentro de la comunidad de cristianos, dentro de la salvación que Cristo da. Y podemos añadirle muchos adjetivos a esta palabrita: dentro de. Fueron bautizados en, o fueron introducidos en aquel grupo de personas que porta la gracia de Cristo, que porta a Cristo en su vida. Por eso Pedro, entendiendo esto, dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, en el poder del nombre de Cristo Jesús. Jesús nos enseñó, mis queridos,
a elevar nuestras oraciones y nuestras peticiones a nuestro Dios en su nombre, solicitando su intercesión directa. Y de hecho, el Padre Nuestro es un modelo, es un ejemplo de oración mediante el cual nos dirigimos al Padre a través de Cristo, en el nombre de Cristo. El Padre solamente podrá hacer algo a través de la intercesión de Cristo por nuestra vida, por nuestra condición, por nuestra petición, mis hermanos. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Quizá no veamos a los ángeles actuar a nuestro alrededor, pero allí están. Son enviados desde el trono celestial en el nombre de Jesús para atender todas nuestras peticiones. La oración puede tener efectos muy dispares. Tal vez veamos una respuesta inmediata dramática, un milagro grande de Dios. Tal vez no veamos que suceda nada. Y en ese caso esperamos que la oración ha sido escuchada, porque debemos tener esa certeza. Y tarde o temprano veremos la respuesta. El siguiente aspecto que tenemos que estudiar ahora es el poder de la resurrección. Yo no sé si algunos de ustedes se han puesto a meditar por un momento en el gran poder de la resurrección que podemos encontrar. El poder de la resurrección de Cristo implica un nuevo nacimiento para toda la raza humana. Por lo menos entendemos que la resurrección de Cristo tiene el poder de darnos esperanza a todos los seres humanos, de poder iniciar de nuevo en la gracia de Cristo Jesús. Claro, no todos aprovechan esa esperanza, no todos aprovechan esa oportunidad. Muy pocos aprovechamos esa oportunidad de entender que en la resurrección de Cristo hay un poder infinito mediante el cual nuestras vidas pasadas de pecado pueden quedar obsoletas y enterradas e iniciar una nueva vida en la resurrección de Cristo Jesús. Nos dice Filipenses 3:10, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Hermanos, cuando algún familiar muere, debemos tener la plena seguridad que podremos levantarnos en la mañana de la resurrección para recibir a Cristo en el aire y poder vivir con Él para siempre. Al hablarnos del poder de Dios, Pablo presenta su poder manifestado en la resurrección de Jesús y su posterior glorificación. Esto lo hace en el contexto de nuestra esperanza y nuestra herencia, es decir, el mismo poder que se manifestó en la resurrección de Jesús está a nuestra disposición hoy. Ese mismo poder nos asegura también que podemos disponer del poder de aquel que ha sido colocado sobre todo principio y autoridad y poder y señorío. Y finalmente, sabemos que también reinaremos con Él. Ese es el gran poder de la resurrección. Iniciar una vida nueva en Cristo Jesús y seguir en Cristo Jesús en el proceso de la santificación, porque muy pronto llegaremos al momento de la glorificación, pero todo comienza por la resurrección de Cristo. Una de las cosas que debemos entender es que hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros, según nos dice Primera de Pedro 5:7. Qué impresionante es que el apóstol Pedro nos invita a depositar toda nuestra ansiedad sobre Jesús. No hay problema demasiado pequeño o demasiado grande para Él. Jesús no quiere que esperemos hasta agotar todas las posibilidades
que humanamente se nos ocurran, antes de echarle encima nuestros problemas para que Él los resuelva. Es más, quiere que se los echemos encima y dejemos de sentirnos ansiosos por ellos. Ahora Él los ha hecho suyos. Él se preocupa por su solución. La razón por la que no tenemos que preocuparnos es que a Dios le importamos lo suficiente como para transformar cualquier situación. Ansiedad, depresión, todo lo que tú tengas en tu vida, preocupaciones, tristezas, descansa en Jesús, arrójalas a Él, llora con Él, derrama tu alma a sus pies y verás cómo Cristo hace un milagro en tu vida. El poder de Cristo en la oscuridad de nuestra vida. Isaías 40:27 nos enseña que Israel, dice el Señor, Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Oh, mis queridos hermanos, como hemos visto ya, el Señor se interesa por nosotros, se interesa por nuestra condición, se interesa por nuestra vida, por supuesto que sí. Pensar que Dios no nos conoce o que no se preocupa por nosotros puede ser muy angustioso, efectivamente sí. Es como andar en la oscuridad sin ninguna luz que nos guíe. Esa fue la misma experiencia de Israel en su destierro a Babilonia. En esa situación Dios les recordó su poder, que no desfallece ni se fatiga, que es capaz de fortalecer al cansado y acrecentar las fuerzas del débil. Piensa en la angustia de un decreto de muerte sin posible revocación, sin escapatoria posible. El único camino seguro será avanzar como viendo al invisible, al único que tiene poder para librarnos. Estamos viviendo en tiempos muy angustiosos. Muy pronto un decreto de muerte será emitido para aquel pueblo fiel a Dios. Y en ese momento, como viendo al invisible, tomados por la fe de la mano de Cristo Jesús, debemos avanzar hacia la victoria, porque en Cristo Jesús hay victoria, mis amados hermanos. Por último, quiero terminar con esta cita hermosa del libro Obreros Evangélicos en la página 277, que dice: Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un guía para dirigirnos en el camino. Cualesquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un consejero seguro. Cualquiera que sea nuestro pesar, aflicción, duelo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. 40 años, sí, 40 años estuvo el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que entró a Canaán. Y durante todo ese tiempo, el Señor nunca los abandonó. Y aunque hubo muchos momentos difíciles para el pueblo, en el que el pueblo pensaba que Dios los había abandonado, Dios siempre manifestó su gracia para ellos. En nuestro tiempo no ha de ser diferente. El Señor muestra día a día su gracia para aquellos quienes se someten voluntariamente por medio de la fe a la dependencia absoluta de Cristo